Descripción de datos estadísticos con el programa SPSS. Primeramente, lo común es que hagamos una base de datos en Excel. Es más amigable y se puede trabajar rápidamente con este programa Excel. Entonces, una base de datos como esta, la tomamos de ahí, de Excel, la hacemos aquí. Aquí colocamos cada paciente en un renglón, cada persona que estemos estudiando en un renglón, y cada columna van a ser las características que vamos a estudiar. Como en este caso de 20 casos que tenemos eh, un número progresivo que se le asigna a cada persona, su edad es la siguiente columna, sexo la siguiente columna, comorbilidad 1, la siguiente columna, comorbilidad 2, si enfermó o no de COVID, qué síntomas presentó, síntoma 1, síntoma 2, síntoma 3, si recibió algún tipo de vacunación, qué dosis, cuántas dosis recibió de esa determinada vacuna y los valores que presentó de oximetría. Lo que vamos a hacer aquí es copiar de Excel esta base que aquí hicimos. Entonces la copiamos. Y abrimos una hoja de cálculo que tiene el programa SPSS. Aquí pasamos esta información, la pegamos. Y aquí tenemos ya los 20 casos que hicimos en Excel, los pasamos, así simplemente los copiamos, abrimos la hoja de SPSS y los pegamos. Como aquí tenemos que identificar cada variable, en la parte inferior hay una pestaña que dice vista de variables y vista de datos. Aquí tenemos la parte de vista de datos. Nos vamos a vista de variables. Aquí tenemos que ir poniendo el nombre de cada una de ellas. Si nosotros recordamos, la primera es el número progresivo. Entonces vamos a ponerle num. La número 2, vamos a acordarnos, la número 2 es edad, 3 sexo. Entonces la número 2 es edad, 3 sexo. La que sigue deben ser comorbilidades 1 y 2. Aquí ponemos comor 1, comor 2, perdón, comor 1 y comor 2. La número 6, la número 6 es si enfermó, si presentó COVID. La 7, síntomas.
el primer síntoma si presentó. Entonces vamos a poner síntoma 1, síntoma 2 y síntoma 3. El siguiente es si recibió vacuna y qué dosis o cuántas dosis. Y la última son los valores de oximetría. Bien, aquí tenemos ya nuestra base de datos. Si ustedes ven, en la parte posterior ya aparece el nombre de cada una de las variables que se copiaron del programa de Excel. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es nos vamos arriba donde dice analizar, la parte posterior. Le decimos que queremos estadísticos descriptivos. La primera es frecuencias, el siguiente es descriptivos y así nos va diciendo varios de ellos. Vamos a comenzar con frecuencias. De frecuencias lo que vamos a hacer es cada variable, por ejemplo la variable edad, vamos ahorita a pasar todas que nos dé una corrida, digamos, de cada uno de ellos para tener una idea global de qué pasó con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Con cada variable, cómo se comportó. Entonces la vamos marcando y la pasamos a la siguiente pantallita donde nos va diciendo lo que estamos pasando. Le decimos en estadísticos, nos vamos arriba a la derecha, le decimos que queremos algunos estadísticos. Obviamente esto nos va a servir solo para las variables cuantitativas. Las cualitativas, esta información no nos va a ser de utilidad, pero de momento el programa nos hace todo y nosotros simplemente vamos a descartar lo que no nos sirve y lo que nos sirve utilizarlo. Le decimos continuar. Como ven, marqué en estadísticos, marqué media, que quiero que me dé media, mediana, moda, suma, que quiero que me dé desviación estándar, varianza, rango, mínimo, máximo y error estándar medio. Le digo continuar y le digo aceptar. Me presenta todos estos resultados. Me dice, por ejemplo, para edad, para sexo, para comorbilidad 1, 2, 3, para COVID, en fin, para todos los síntomas, para todas las variables. Aquí está desde oximetría hasta edad. Me va presentando un listado de cada uno de ellos y me va diciendo, por ejemplo, en aquellas que eran claramente con tendencia numérica, con característica numérica, variables numéricas, me saca, por ejemplo, promedio, me dice que el promedio fue de 42 años, me presenta valores como el error estándar, me dice que fue de 4.7, me dice que la mediana fue de 39, que la moda fue de 22, que la desviación estándar fue de 21, la varianza de 445, rango 61, valor mínimo 17, valor máximo 78 y me da una suma. Esto me lo hace para edad, también lo hace para, en el caso de vacunas, me dice en promedio cuántas vacunas se aplicaron. Por ejemplo, me dice curiosamente que la media fue de dos dosis en promedio, ¿verdad? De oximetría también me dice que el valor promedio fue de 88, son los valores de oxígeno, y así me va diciendo diversos valores como su desviación estándar que fue de 6.4. Me da este primer dibujo global de todas las variables y después me va presentando cada una de ellas. Así
continúa primero con edad, como ustedes ven, luego sigue sexo, me va diciendo, aquí por ejemplo me muestra cada una de las edades y me dice cuántas personas tuvieron qué edad, me da su porcentaje. Estos dos son los valores claves, frecuencia y porcentaje, que hay que observar y colocar. Posteriormente nosotros ya en los cuadros que hagamos podemos hacer agrupaciones, por ejemplo, de 17 a 34, de 35 en adelante hasta 65, por ejemplo. En fin, así puedo hacer diversos grupitos y voy simplemente contando cuántas personas caben en cada grupo para no presentar un cuadro, una tabla muy grande, muy desglosada, puedo hacer agrupaciones, ¿verdad? Bueno, así en sexo me dice que hubo 11 hombres y 9 mujeres. Y así, si ustedes ven, SPSS me sigue presentando cada una de las variables. Aquí está la primer comorbilidad, me dice cuántas personas tuvieron diabetes, cuántas personas hipertensión e insuficiencia respiratoria, etcétera. En comorbilidad 2 también me dice cuántas tuvieron otro tipo de comorbilidad, como cáncer, diabetes mellitus, etcétera. Así me va presentando cada una de ellas cuántas tuvieron el diagnóstico de COVID. Aquí me dice que hubo 8, 12 no. ¿Qué síntomas presentaron? Por ejemplo, aquí me dice que cefalea solo una persona, fiebre 4, y así me va diciendo de cada uno de los datos qué es lo que fue encontrando para cada una de las variables. Entonces, esta primer parte de tipo descriptivo, SPS se lo tiene es de mucha utilidad y nos permite ir captando qué sucedió en este primer vistazo que damos de las variables. Yo podría hacer algunos pequeños cruces como un siguiente paso para esto nos permite hacer tablas simples, tablas sencillas para cada variable, o una tabla donde esté cada variable explicada, el número de casos que se encontraron. Yo puedo empezar, me voy a analizar y puedo desde aquí utilizar igual en estadísticos descriptivos, me bajo hasta un comando que dice tablas cruzadas. Aquí em, yo digo que quiero presentar, por ejemplo, sexo. Aquí presento sexo y quiero cruzar con, por ejemplo, eh, vacunas. ¿Qué número de vacunas recibieron? Le digo que sí, me los pasa a los dos esquemitas, a estos dos cuadritos de recepción de la variable. Le digo, aquí, por ejemplo, le puedo pedir algún tipo de estadísticos que me haga. Puedo pedir alguna de ellas, por ejemplo, chi cuadrada. Le digo que sí. Y luego me voy al final, le digo aceptar. En aceptar, si ustedes ven ya aquí en tablas cruzadas, como ustedes ven, aquí ya lo hizo, y me dice tablas cruzadas sexo por vacuna. Yo me doy cuenta cuando ya cruzo dos variables, sexo con vacuna, que las mujeres recibieron en promedio, vean, 5 vacunas y los hombres solo 2. O sea, ya empiezo aquí a darme cuenta, por ejemplo, quién recibió qué cantidad de vacunas y empezar a entender, a descifrar qué sucedió, qué sucede al momento de tratar de entender el comportamiento del género en relación con vacunas, en relación con otro tipo de situaciones, qué síntomas pueden predominar en las personas que enfermaron más. Por ejemplo, si yo le pidiera algún otro cruce, si yo le dijera, por ejemplo, que quiero ver por sexo, quiero analizar en estadísticas descriptivas, tablas cruzadas, de sexo con COVID. ¿Qué pasó con este fenómeno? ¿Qué sucedió?
Aquí está. Sexo COVID. Tablas cruzadas de sexo COVID. Aquí me entero que quien recibió, aquí está el sí, aquí está el no y el sí. Quienes enfermaron de COVID. Eh, de estas 20 personas, las que enfermaron de COVID, la mitad fue mujer y la mitad hombre. Entonces yo así voy entendiendo qué sucede, cómo se comportan en este problema que va sucediendo. ¿De acuerdo? Bien, este es el primer vistazo que quiero que demos sobre las primeras cosas que hace eh, para describir datos SPSS. Más adelante veremos otras características de este programa. Muchas gracias.